a iniciar con el tema de los incas. Para empezar el tema de los incas te tengo que hacer tres preguntas claves. La primera pregunta es, jóvenes, ¿en qué año surgieron los incas? ¿No? Es una pregunta muy casual que te hacen hasta de primaria. Otros jóvenes, ¿de dónde son los incas? 3. ¿Cómo llegaron jóvenes los incas de ser una pequeña etnia, o sea, un pequeño pueblo, a formar jóvenes un gran imperio, abarcando jóvenes 6 países actuales? Siendo el centro, jóvenes, ¿cuál va a ser? Perú. ¿Y por qué Perú? Porque el Perú, jóvenes, se encontraba su capital, ¿no? Que luego te voy a preguntar, que era el Cusco. Entonces, jóvenes, vamos a responder estas 3 preguntas claves para iniciar el tema de los incas. Si yo te pregunto, jóvenes, ¿en qué año surgieron los incas? Tú me vas a decir, surgieron, jóvenes, en el año de 1100. Según, jóvenes, el José de la Riva Agüero, ¿no?, uno de los más grandes estudiosos, Fernando Silva Esteban, menciona que los incas surgieron, jóvenes, en el año 1100 después de Cristo, ¿no? Si tú das, jóvenes, un aproximado, jóvenes, vas a decir, jóvenes, que surgieron en el siglo, ¿qué siglo es este? En el siglo XII. ¿Ya, jóvenes? Vas a deducir, jóvenes, que surgieron en el siglo XII. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner, jóvenes, que se dio el origen de los incas. Los jóvenes surgieron aquí. Se da el origen de los incas. Y según, jóvenes, hay una leyenda, la más importante o la más conocida para ti, donde 2 hermanos descienden del lago Titicaca. Esa es, jóvenes, la famosa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí o no, jóvenes? Ellos son el origen de los incas. Jóvenes, ya hemos mencionado, jóvenes, cuando inician los incas, ¿no? ¿En qué año aparecieron los incas? En el año 1100. ¿Y cuándo va a acabar su periodo, jóvenes? Si te preguntan. Su periodo, jóvenes, acaba cuando llegan los españoles. ¿En qué año llegan los españoles, jóvenes? Los españoles llegan, jóvenes, en el año de 1532, jóvenes, después de Cristo. ¿Y qué se produce, jóvenes, el 16 de noviembre de 1532? Se produce, jóvenes, la captura del Inca Atahualpa. Es capturado, jóvenes, en la plaza de Cajamarca. Y su error del Inca Atahualpa, jóvenes, va a ser que va a dejar a sus generales afuera, ¿no? Al Cacuchima, a Cahuire, a Rumiñahui, a Quisquis, jóvenes, a sus mejores generales afuera. Su error fue no ingresar con sus generales. Y, jóvenes, ¿es encerrado en dónde? En el Amaruhuasi. Luego esto te voy a decir, jóvenes, es de una manera general, ¿no? Siempre cuando nos hablamos de una cultura debemos de ver su inicio y su final. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando hicimos también, ¿no?, cuando hicimos culturas pre-incas, iniciamos el inicio y el final de una cultura, jóvenes? También vamos a hacer, jóvenes, los incas, ¿ya, jóvenes? Para que tú tengas una correlación, ¿ya? Cuándo inicia y cuándo acaba. Jóvenes, pero los incas, jóvenes, somos muy... es la cultura que más se estudió y la que más se conoce en el extranjero. Una anécdota, jóvenes, es que cuando hubo el mundial, los periódicos extranjeros, europeos, porque el mundial, ¿no?, se dio en Rusia, jóvenes, se puso los incas peruanos, como haciendo referencia que los incas, ¿no?, fue una cultura que se desarrolló en el Perú. Pero yo te pregunto, ¿y por qué no dijeron los chavín peruanos, los paracas, ¿no?, los mochica peruanos? ¿Por qué la cultura inca? Jóvenes, fue la cultura inca, jóvenes, porque la cultura inca fue la cultura más esplendor, la más, ¿cómo te puedo decir? La más importante, la cultura más espectacular y grande en los Andes, jóvenes. La última cultura y la más espectacular, como se le puede decir, ¿no? Jóvenes, los incas son conocidos como el imperio romano del Nuevo Mundo, o sea, de América. Entonces, jóvenes, esa similitud le dan con el imperio romano. Los europeos se sienten orgullosos de Roma.
Porque jóvenes, acuérdense que el Imperio Romano abarcó casi 3 continentes: Europa, Asia y África. Entonces hay que ver desde ese punto de vista, ¿no? Lo llevaban hacia los incas. Los incas eran la mejor cultura y la más grande, ¿no? Pero jóvenes, los incas no van a crear nada nuevo. ¿Ellos qué hacen? Mejoran los aportes culturales de las anteriores culturas que ya hemos estudiado. Los incas solo lo mejoran y lo perfeccionan. Fue el esplendor andino. Se le conoce, jóvenes, como el segundo imperio de los Andes y el más grande, el más esplendor, jóvenes, los incas. Por eso también somos conocidos como en Europa como los incas, ¿no? Los incas peruanos. Hay que responder la segunda pregunta, jóvenes. ¿De dónde son los incas? Tú me vas a decir, profesor, los incas son del Cusco. Y joven, yo te digo, te han mentido, no te han engañado, ¿no? Hasta los jóvenes, los incas te engañan, ¿no? Tú siempre has estudiado y te dijeron, los incas son del Cusco, y punto. No porque salieron Manco Cápac y Mama Oyo. Jóvenes, Manco Cápac y Mama Oyo, según la leyenda, ¿de dónde salen, jóvenes? Salen del lago Titicaca. ¿Y dónde queda el lago Titicaca? ¿En el Cusco? No, queda en Bolivia. Y entre Bolivia y Puno. Entonces, jóvenes, no son del Cusco. La leyenda ya te dice que no son del Cusco. Jóvenes, los incas son originarios de esta región, del altiplano. ¿Y por qué se le llama altiplano? Jóvenes, porque tiene una altitud alta, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando llega, jóvenes, aquí, su parte de altura es plana. Por eso le dicen altiplano, porque aquí es plana. Entonces, jóvenes, los incas se ubicaron en el altiplano. ¿Y cómo del altiplano, jóvenes, migraron hacia el Cusco? Y lo pongo Cusco con S, porque si tú le pones Cusco con Z, un cusqueño te pega, ¿no, jóvenes? ¿Por qué? Porque Cusco con Z significa perro hambriento, ¿no? Tú le pones con Z y te... ¿no? Mejor no le digas, ¿no? Entonces, jóvenes, migran hacia el Cusco. ¿Y por qué los incas migran hacia el Cusco, jóvenes? ¿Qué hay en el Cusco para que los incas migren, jóvenes? ¿Por qué migraron del altiplano hacia el Cusco? Porque, jóvenes, por las constantes invasiones de los reinos aymaras, ¿no? Reinos que se ubicaban en el altiplano, jóvenes, los incas van a tener que emigrar. Porque, jóvenes, uno emigra por educación, por salud, por vivienda, trabajo, pero también emigra por seguridad. Entonces los incas, jóvenes, migraron hacia el Cusco por las constantes invasiones de los reinos aymara. Pero, jóvenes, en el Cusco también habían otras etnias, como los guayas, los ayarmarcas. Habían otras etnias, jóvenes. Entonces los incas tuvieron que formar alianza con estas etnias y predominar en el lugar. Entonces, jóvenes, ¿tú cómo sabes que los incas no son del Cusco y son del altiplano? Por su idioma. ¿Cuál era el idioma, jóvenes, que hablaban, el idioma originario de los incas? Tú me dices, profesor, ellos hablaban el quechua. Otra mentira, jóvenes. Los incas no, su lengua originaria no era el quechua. ¿Ves? Te han engañado, jóvenes, toda tu vida, ¿no? Seguro en mi colegio te habrán dicho es el quechua. Y no, jóvenes. Los incas hablaban una lengua que se hablaba en el altiplano. Tú me dirás, profesor, el aymara. No, jóvenes, había otra lengua que se llama el puquina. ¿Ya? Los incas hablaban la lengua puquina. ¿Ya? Y, jóvenes, la lengua puquina mezclada con el quechua da el quechua Cusco Collao. Porque acuérdense, jóvenes, que se ubicaban en el altiplano, pero en la meseta del Collao. ¿Y por qué se le llama meseta del Collao? Porque tiene forma de mesa, si te has dado cuenta, el altiplano. O sea, jóvenes, por eso le dicen meseta, por forma de mesa. ¿Ya? Se ubican en la meseta del Collao. Por eso le llamas el quechua Cusco Collao. Y es el quechua, jóvenes, más complejo que existe, ¿no? Porque hay 3 tipos de quechua: el quechua huanca de Huancayo, ¿no? El quechua ayacuchano, chanca, ¿no? Y el quechua Cusco Collao. Entonces, bueno, estos son los 3 tipos de quechua, ya no te vayas a olvidar. Y la lengua de los incas. Entonces, bueno, es otra mentira, ¿no? La del quechua no es del... Encima, si te digo otra verdad, ¿no? El quechua no es del Cusco, es del norte de Lima, de la provincia de Huarochirí, ¿no? Que los chinchas, mediante el comercio, lo trasladaron a otros lugares y el imperio Huari lo expandió, ¿no?
porque fue el primer imperio de los Andes. Entonces, jóvenes, ahí comprobamos que el quechua no